Bien, en esta segunda parte vamos a hacer una presentación sobre el tema de hoja de cálculo electrónica. Esta presentación ustedes la pueden ver en su aula virtual, pueden ingresar y ahí pueden reproducirla. Vamos a hacer simplemente una explicación del contenido de esta materia, o de este tema, digamos, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de nosotros, de ustedes, ya han utilizado el Excel o aprendieron a utilizar el Excel, pero seguramente se han olvidado algunas cosas. Entonces sería bueno que en estas dos prácticas que vamos a tener durante esta semana y la siguiente semana, que recuerden algo muy importante de la hoja de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Vamos a definir luego el entorno gráfico, que ya lo vimos en la primera parte, cuáles son las operaciones básicas sobre una hoja de cálculo, manejo de la hoja y libros, funciones y gráficos, manejo de datos, formato, impresiones y funciones avanzadas. La hoja de cálculo son aplicaciones que realizan cálculos matemáticos y alfanuméricos sobre un archivo o una hoja electrónica, que es una representación de columnas y filas. Con el uso de matemáticas o algoritmos, esa palabra algoritmo estaba dentro de una de las preguntas del examen, que es un algoritmo, ¿no? Algoritmos son procedimientos de cálculos matemáticos, ¿no? La presentación visual de la hoja de cálculo ha evolucionado hasta lo que conocemos hoy día como la hoja más común, que es la hoja Excel. ¿Ya? Y la hoja de Google, que también ustedes vamos a utilizar más adelante. El ambiente de trabajo comprende un número ilimitado de opciones que van desde la presentación simple en cuadros y gráficos de la información alfanumérica. Es decir, lo básico es presentar cuadros, tablas, la información, como les digo, de texto y números, donde el usuario además de eso puede incluir cálculos matemáticos y análisis un poco más complicados, más complejos, para de ahí sacar un resultado y tomar una decisión, tales como son los cálculos estadísticos, elaboración de tablas dinámicas y otras aplicaciones que caen dentro del campo de la simulación matemática. ¿Qué es la simulación? Simulación es plantearse algo lógico que ocurre en la vida real, es decir, por ejemplo, yo puedo simular ser un piloto de avión utilizando un programa de computadora. No tengo que volar el avión para aprender, sino que en la computadora, haciendo una simulación, puedo aprender. Y así también, mediante cálculos matemáticos, se hace simulaciones matemáticas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que la intención o la base del programa está destinado a cálculos matemáticos, esta herramienta también se ha introducido en otros campos, tales como la educación y la administración. Entonces, miren ustedes, la representación visual de los datos es muy importante y eso es lo que nos ayuda la hoja de cálculo, a hacer representaciones visuales, porque dice bien el adagio, una buena imagen dice más que 1000 palabras. Es decir, una buena imagen se te queda grabado en la memoria de mejor manera. Por otro lado, también tenemos lo que es el manejo de datos. Los datos son representaciones numéricas y textuales de información. ¿Qué es la información? La información es algo que nosotros representamos del mundo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser un análisis de las características de una planta, por ejemplo, de una planta que tiene una raíz
tiene un pétalo y tiene dimensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso en un estudio, o en una investigación podemos nosotros tomar alguna decisión, hacer un cálculo. Aunque la hoja de cálculo puede manipular datos, esto no se refiere al tema de administración de base de datos. O sea, la base de datos es algo más complejo. La hoja de cálculo permite un almacenamiento de datos en una hoja plana, pero el tema de base de datos ya es un tema un poco más complejo, porque eso está relacionado con la computación o con la ingeniería de computación o con la ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, simulación de datos, como por ejemplo una calculadora financiera, donde podemos nosotros eh, procesar, por ejemplo, cómo hacer un préstamo y cómo van a ser nuestros pagos del préstamo o cuánto terminaremos pagando al final de cierto periodo de tiempo. Entonces es un simulador o una calculadora financiera para hacer pronósticos, por ejemplo, pronósticos de mercado, por ejemplo, en la carrera de administración de empresas. También utilizamos bastante la hoja de cálculo con simulación de datos. Por otro lado, la hoja de cálculo trabaja muy bien con otros programas, por ejemplo Word. Nosotros podemos combinar Word y Excel y hacer combinaciones tanto en Word como tanto en Excel del texto y de gráficos y de números, ¿no? Podemos combinar, trabajan intercambiablemente, ¿ya? Y también hay interfaces con otras opciones, porque ya a partir del desarrollo de la hoja de cálculo ya se desarrollaron programas especiales o específicos, como por ejemplo programas estadísticos o programas de simulación o programas avanzados de cálculos numéricos, cálculos matemáticos, indicadores de gestión. Entonces hay una combinación extremadamente grande de otras aplicaciones que interactúan con esta herramienta. Entonces, ¿cómo accedemos al Microsoft Office Excel? Bueno, este es un programa que está patentado por la empresa Microsoft, del famoso Bill Gates. Entonces, tenemos la opción de abrirlo desde el botón de inicio o desde el escritorio o desde el icono que nosotros tengamos el acceso al Excel. Entonces, el símbolo o el icono de Excel es esta X, ¿no es cierto? La X de Excel. Entonces, versiones, ¿qué versiones hay? Bueno, las últimas versiones que se están manejando últimamente, 2013, 2016, 2019, que es la última que yo tengo en esta computadora. Entonces, podemos acceder desde el icono o desde el botón de inicio. ¿Cuál es el entorno gráfico? El entorno gráfico es, bueno, esta es una versión de Excel 2010. Entonces es una versión diferente. Si ustedes se dan cuenta, aquí por ejemplo no hay nada que implique navegación en internet. Entonces es una hoja sencilla, una hoja de cálculo diferente a la que nosotros tenemos Excel 2016 o 2019. Bueno, los cambios son algunas cosas muy importantes, pero en general el patrón es el mismo, igual que en Word. Tiene una cinta de opciones en la parte superior donde tiene la barra del título o en este caso del archivo, ¿no es cierto? Normalmente el documento se va a llamar libro 1, libro 2, pero usted tiene la opción al guardarlo de cambiarle el nombre. Entonces tiene los botones de minimización, maximización, de cierre. Entonces en la cinta de opciones tenemos varios menús o pestañas, ¿no? Igualito que el Word, igual que el Word. Entonces tenemos archivo, inicio, insertar, diseño, fórmulas o datos,
Ya, esta es una versión antigua, ¿no es cierto? Esta es una versión de 2013, ¿no? Al presionar la tecla Alt también se resaltan algunos botones de acceso rápido, ¿no? Entonces Alt, entonces presiona la tecla Alt, entonces se va a hacer un menú contextual de opciones de acceso por teclado, ¿no es cierto? Ya. También podemos acceder de esta forma, ¿no? En la parte inferior tenemos, por ejemplo, no, en la parte en medio, en la parte superior tenemos la barra de fórmulas, donde está establecido, por ejemplo, el número o el nombre de la celda y la función para insertar funciones o ecuaciones, ¿no? En la parte inferior tenemos la barra de etiqueta donde tenemos las hojas. El, el libro Excel o el archivo Excel tiene varias hojas. Cada hoja es como un libro, un libro cuadriculado, un cuaderno cuadriculado. Entonces tiene la primera hoja, tiene un archivo, en la segunda hoja tiene otro archivo y así. Es decir, va como abriendo o desplegando archivos, ¿no? La barra de desplazamiento y la barra de estado donde dice qué tipo de presentación tiene la hoja, si es una presentación web, presentación en formato diseño, en formato impresión. Y los botones de zoom o de alejamiento y acercamiento, es decir, agrandar o achicar la imagen. Bien, entonces aquí tenemos unos videos que ustedes lo van a reproducir ya en su casa de cómo crear un archivo en Excel. En el segundo video ustedes pueden tener eh, cómo crear nombre de las hojas, ¿no? Entonces, en internet ustedes pueden encontrar en la plataforma de YouTube, pueden encontrar un sinnúmero de digamos, videos. Videos que, dependiendo del tipo de información que usted necesite, por ejemplo, a ver, quiere aprender sobre cómo insertar una función específica, suma, promedio. Entonces ahí busca insertar función suma y le sale un video. Cómo formatear o cómo hacer una presentación de un formato de hoja, ¿no? Entonces usted también puede consultar distintos tipos de... Entonces aquí hay dos videos que pueden ustedes observar. Bien, en la primera parte del curso o de este tema va a haber una tarea, ¿no? Esta tarea consiste en aplicar unas funciones básicas que son suma, promedio y contar números. Entonces esta es la clase que corresponde a esta semana y usted va a ingresar a descargar el archivo se llama práctica fórmulas y sobre ese archivo tendrá que realizar una serie de procedimientos. Bueno, este en definitiva es la clase de esta semana.